Juan Pablo Cardenal, bienvenido. Estamos hablando de una persona de bien, de un periodista de los que saben, no de los que juntan las letras así, no. Y muchas veces hemos comentado que el gran problema, y hoy tenemos a dos eminencias aquí también, a Alesia y tenemos a Maite Rico. La gente que no entiende la política internacional es imposible que entienda la política, porque hace mucho tiempo que la política es internacional. España siempre ha sido una potencia y ha estado en medio de grandes conflictos. Pero bueno, pero sobre todo en el siglo XX, que es el gran siglo de los totalitarismos, el que no entiende la política exterior no entiende nada. Nadie ha publicado más cosas interesantes sobre China como Juan Pablo, y al mismo tiempo, yo cada vez que veo noticias, no sé si tienes la misma impresión, me da la impresión de que no es que los políticos españoles no sepan nada sobre la naturaleza del régimen chino, que es la mayor dictadura de la historia de la humanidad, con mucha diferencia. No, es que no quieren estudiar. ¿Tienes esa impresión, Juan Pablo? Bienvenido. Buenos días. Pues desgraciadamente sí, es así. Y de hecho, yo que sigo bastante lo que hace China en América Latina, quitando obviamente los casos de Venezuela y Nicaragua y Cuba, que son un poco diferentes, en el resto China está muy metida y siempre ves, incluso países que son muy cercanos a China, ves bolsas de resistencia a nivel político, a nivel mediático, académico. La excepción es Perú. Hay un consenso transversal. Y yo veo en España algo muy parecido a lo que veo en Perú, quizá con la excepción de que a nivel mediático en España sí que se hace una buena cobertura y crítica del gobierno chino, pero a nivel político es dramático, ¿no? Porque el actual gobierno, desde luego, ¿no? Y podemos hablar de lo que, bueno, de las visitas de Sánchez de los últimos años. Perdona, sí. Dijo Álvarez anteayer, antes de... Bueno, es que Álvarez dijo que quería, que China le había pedido que fuera todos los meses Sánchez. Digo, bueno, sí que actualizan el estadillo, el escandallo, o sea, sí que llevan las cuentas bien, ¿no? Todos los meses. O sea, aunque no dice todas las semanas. Pero fíjate, Federico, analicemos... Déjame que me vaya al año 2022. 2022 es cuando Michelle Bachelet, que no es precisamente una pinochetista, como sabes, el mismo día que acaba su mandato como alta comisionada de Derechos Humanos de la ONU, es cuando publica el informe de lo que estaba pasando en Xinjiang. Y después de muchas presiones de China, decide no habla de genocidio, pero habla de crímenes de lesa humanidad, que digo yo que no hay tanta diferencia, ¿no? No. Bueno, pues a propósito de la palabra genocidio, pues bueno, desde entonces, y sabiendo todos lo que ha pasado en Xinjiang en estos años, Sánchez ha ido 3 veces. Fue en el 23, fue en el 24 y fue en el 25. ¿Y qué pasó en el 25? De hecho, yo nunca he entendido... Recuperemos, ¿qué pasó en Xinjiang? Bueno, pues que hay una campaña de violaciones y de trabajo forzoso y básicamente de someter a la población musulmana, ¿no? A los uigures, ¿no? Los uigures que llegó a ver 2 millones en campos de concentración. No, creo que más, ¿no? Más sí. 2 millones contados. O sea, no es más o menos, no. Yo creo que no se trata de comparar. Lo que ha pasado en Xinjiang en estos últimos años es un escandalazo. Y dicho por la ONU, cuando había una izquierdista en el Alto Comisionado de Derechos Humanos, sacaron un informe diciendo que eran crímenes de lesa humanidad. Nuestro presidente va sin problema 3 veces en menos de 3 años y en el año 25, después de esa visita, se vota en la Unión Europea si se ponen aranceles preliminares al coche eléctrico chino. España estaba en el grupo de los países que estaba a favor de poner esos aranceles, y después de esa visita decide pasarse al grupo de los que se abstienen, ¿no? Bueno, y dices, ¿y cómo nos premia China? Nos premió semanas después poniendo unos aranceles al cerdo. Sí. 62% de aranceles al cerdo. El gran problema de la exportación aragonesa se ha jorobado ese mercado. España es responsable de más de la mitad de las exportaciones europeas de productos porcinos y de carne de cerdo a China. El primer rubro de la exportación de Aragón es la carne de cerdo. Se ha jorobado el mercado chino, que ya estaba pillado.
el de Forestalia, que era el que lo llevaba, el cochinero, como le llaman, ese ahora creo que ha comprado una mansión de la duquesa de Alba y ahora ya está en la Costa del Sol. Y el gobierno pues está ahí a ver si vienen los chinos a Stellantis. Hombre, que empiecen por comprarte el cerdo. No, estamos en lo general, todo es bululú. Pero sobre todo esta idea de vamos a aproximarnos a China, ¿no? Como ha calado la idea de que si tienes una alianza política van a venir las oportunidades. No, eso es falso. Lo veo en España, lo veo en América Latina, que es donde yo tengo donde más trabajo. Pero bueno, me has mencionado el proyecto esta planta de baterías en Zaragoza, ¿no? Sí. Yo el otro día, reconozco que no lo he seguido a fondo, pero el otro día Expansión reproducía un artículo del Financial Times, ¿no? Creo que al Financial Times no lo podemos creer, ¿no? No es el New York Times, ¿no? Y cuando yo terminé de leer esa noticia dije, pero si esto es lo que yo vi en África hace 15 años. Totalmente. ¿No? O sea, lo que vemos es que quieren hacer una planta de baterías, pero como la tecnología es un tema de seguridad nacional, han dicho que tienen que venir 2.000 obreros de China. Los traen ellos. Porque no quieren transferir tecnología, ¿no? Y entonces dices, los políticos están encantados. Estamos claramente en la parte de abajo de la escalera de valor y no le exigimos a China lo que China nos ha exigido a los occidentales durante 40 años, que es que si tú quieres venir aquí y poner una planta para que tu vehículo eléctrico no tenga que pagar aranceles, tienes que transferir tecnología. Oye, pues ¿hemos oído a alguien hablar sobre eso? Al revés, dice, no, es que nos viene muy bien para la España vaciada. Dices, me estaba acordando. Tener a 2.000 chinos... Primero, está vaciada... Primero, no está vaciada, siempre ha estado con poca gente. Pero segundo, ¿no dices que está creando puestos de trabajo? ¿Qué puestos de trabajo? Ninguno. ¿Cuál es pero si el valor añadido? ¿Sabes los únicos 11 puestos? Esto me lo contó un tipo estupendo del Heraldo. ¿Sabes cuántos puestos de verdad aragoneses se crean allí? 11, que son los porteros, los de seguridad. 11 fijos. Sí. Y 3 o 4 más. Y el chofer del director general. Pero supuesto, no hables de tecnología. Yo me acuerdo en Libia, antes de la guerra, que estaban los chinos con unos contratos fabulosos del Estado construyendo edificios y construyendo... Se llevaban los trabajadores desde China. Es que no contrataban siquiera a la gente de allá. En barcos y a veces presidiarios, porque descontaban pena. En Orán, por ejemplo, cuando se construía también en Orán, Argelia, había en el puerto de Orán, yo lo he visto esto con mis ojos, todos los barcos llenos de presos chinos que descontaban pena. Cada año que trabajaban descontaban 2 años de pena. Bueno, como el Valle de los Caídos. es que era así. Bueno, hay una cuestión añadida. Internacionalmente, aunque sin tantas alacas como Putin, etcétera, sin embargo, digamos, la jerarquía en lo que es la nueva Comintern, es decir, la nueva Internacional Comunista, por parte de China ya es indiscutible, además sin decirlo mucho, pero una de las cosas que más recuerda a mí, siempre me lo dicen por jorobar, pero si eso no es comunismo. Digo, vamos a ver. O sea, el régimen es marxista-leninista. Han vuelto el culto a Lenin. O sea, no ya a Stalin, que nunca lo han perdido, a Lenin. Mao es Mao, comunismo destilado. El control que hay de la población, ni el KGB de Yagoda y Yezhov han tenido ni la 10ª parte que tiene ahora China. El control social, la envolvente, primero Hong Kong, ahora ya están en Taiwán. Hong Kong se lo han comido sin que la gente vea ni el eructo. Pero es verdad que se lo había vendido Margaret Thatcher a Xi Jinping. Nunca hubo elecciones. Gran traición. La dama de hierro era de plastilina cuando le convenía. Pero ahora están con Taiwán. Ya se publican normalmente, es que en 2 años la van a invadir. Y sí, efectivamente. Vale, y eso es normal. O sea, en Ucrania vemos la gravedad de lo que es invadir un país. Ya parece que China tiene derecho a hacer, al menos en medio mundo, lo que le dé la gana, porque además está al lado Putin, está Maduro y está Teherán. ¿Cuáles son las relaciones ahora del Islam combatiente, como llamaban antiguamente los comunistas, que ahora básicamente es chiita, con Putin y con Xi Jinping, con Moscú y con Pekín? ¿Cuál es la relación con Teherán? ¿Con Teherán? Teherán, sí. Bueno, yo creo que en el caso de China es una relación equivalente a la que tiene con todos los países no liberales y no democráticos, en su afán de tener una alianza contra Estados Unidos y contra el mundo occidental. O sea, la hostilidad de Xi Jinping contra el mundo occidental la dejó clara a los pocos meses de llegar, ¿no? En el 2013
se filtró una circular del Partido Comunista donde contenía las 7 prohibiciones a los miembros del partido y era básicamente no promover los valores occidentales, nada de libertad de prensa, nada de sufragio universal, etc. Y eso es la marca de agua de la era de Xi Jinping, ¿no? Y bueno, si queréis podemos hablar de lo que está pasando con las tarifas, porque ahí está todo, pero en esta rivalidad geopolítica que tiene un origen en que China no ha jugado con las reglas dentro de la OMC, pues China necesita tener aliados, ¿no? ¿Y cuáles son los primeros que se alinean con China? Pues todos los enemigos de Estados Unidos, todas las dictaduras. En la foto del desfile de los 80 años de la victoria sobre Japón, el despliegue militar era lo de menos. Lo verdaderamente preocupante era la intencionalidad geopolítica que había en la foto de Kim Jong-un, Putin y Xi Jinping, ¿no? Y está en eso. Y bueno, si me permites, todo tiene que ver. O sea, el modelo chino a nivel doméstico es un caso cerrado. O sea, hubo muchos optimistas hace años que pensaban que China se iba a volver vegetariana. Con la libertad, comercio, habrá democracia. Eso, cualquiera que miraba adecuadamente sabía que eso no iba a pasar. Pero eso ya está fuera de debate. Lo que ahora estamos viendo es cómo nos relacionamos con China, ¿no? Y el origen de todo, o sea, mi forma de verlo es que esto ha sido la historia de un engaño continuado. O sea, ellos entran, antes de entrar en la OMC, hay un discurso muy famoso de Deng Xiaoping en la ONU, en la que dice abiertamente cuál va a ser la estrategia. Habla de mantener un perfil bajo, de esconder sus capacidades. ¿Qué hacen? Entran en la Organización Mundial del Comercio, firman el papel y desde dentro lo dinamitan, porque ese era un club de economías de mercado. Abiertas. Claro. Y de repente metieron a una economía tan grande que decide que no quiere jugar con las reglas que no le interesan. Y como la OMC no tiene colmillo y no tiene un mecanismo de expulsión y es muy lenta, etcétera, pues ha distorsionado todo, ¿no? Tenemos mucha culpa. Yo creo que los occidentales, un poco porque estábamos muy entretenidos ganando mucho dinero, por un lado, por otro lado ingenuos, por otro lado frívolos, y en cualquier caso miopes. En China hay un libro que me chocó hace años, y era como 10 empresas americanas, 10 años después de perder dinero en China, expulsaban a los que habían metido el dinero en China. Siempre era lo mismo. Un mercado de 1.300 millones de personas, pues para vender, yo qué sé, helados de Kentucky Fried Chicken. Bueno, pero al ladito. Bueno. Entonces, por supuesto, perdían dinero, metían $1.000 millones, $2.000, 10.000. Primer año perdían, segundo perdían, pero el mercado eso va a ser el futuro y tal. Y ya cuando llevaban 7 años perdiendo dinero, palmando, porque no... Entonces les ofrecían ampliar el negocio. Como no estáis ganando dinero con una empresa que os vamos a poner nuestra, vamos a hacer una joint venture. Y entonces va a ser mucho más helado, pero no solo de Kentucky, también de Burger King. Oh, muy bien. Entonces vendía el tío en América. Hasta que llegaba, cambiaba el dueño y dice, vamos a ver, llevamos 10 años, hemos perdido $60.000 millones en China. No tenemos nada de nuestra propiedad. No podemos ni irnos. Parece cubanos. Parece Totalmente, Cuba. Porque el modelo siempre es el mismo. Y esto, grandes empresas. Es el timo del tocomocho. Total. Como el primero que quiere timar es el timado, luego no se puede quejar. Y lo van liando. ¿Qué pasó con el de Alsa? El de los autobuses, que acabó huyendo, pero andando por las montañas. Una cosa como presoviética. Muchos salieron por la puerta de atrás. Claro. Pero el engaño es en el mercado chino, pero también en cuanto a las reglas. O sea, el problema que parece que Trump... de hecho, él fue el primero que en el 2018... puso sobre la mesa que había algo intrínsecamente equivocado en la relación con China, ¿no? Sí. Y es toda esta competencia desleal. Todas las barreras de acceso al mercado chino, todos los subsidios encubiertos, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso es lo que nos ha llevado a la situación actual. O sea, esto no es una cosa nueva de las tarifas. Eso empezó en el año 2001, ¿no? Y el problema es que yo creo que tiene mala solución, porque Xi Jinping no va a cambiar. De hecho, lo que le piden los socios comerciales de China,
Estados Unidos, Europa, es que haga unas reformas estructurales de tal magnitud para poder competir lealmente, que realmente eso lo que significaría es que perdería el control de la economía. Y el régimen. Y si pierde el control de la economía, pierde el poder. Claro. Y si estamos de acuerdo que el primer objetivo del Partido Comunista es mantenerse en el poder, siempre, eso no va a ocurrir. Salvo el poder, todo es ilusión. Exactamente. A ver, Alessia, preguntas. Mira, ante todo, gracias por estar aquí. Y yo quiero, al hilo de todo lo que habéis dicho, irme al año 1989, porque creo que el gran error en nuestro análisis occidental ha sido haberle dado una tremenda importancia, que la tiene a la caída del muro de Berlín, a la implosión de la URSS, pero no somos conscientes de la importancia de Tiananmen, que es mucho mayor a nivel geopolítico. Que es a la vez. Y es a la vez, incluso anterior, porque sí. Tiananmen empieza las revueltas estudiantiles en abril, en mayo visita Gorbachov China y en la noche del 3 y el 4 de junio es cuando hay estas matanzas. Realmente Tiananmen en el Occidente parece una revuelta estudiantil reprimida. Pero Tiananmen no fue eso. Tiananmen fue una lucha intestina entre las dos almas que había en el Partido Comunista Chino, entre Li Peng, primer ministro, junto con Chiang Kai-shek, que es el jefe del Estado Mayor, digamos así, y por el otro lado está Hu Yaobang, que muere, y todas las revueltas nacen porque quieren homenajearle, y era un aperturista, digamos así, y finalmente lo que sucede es que los más radicales reprimen a los aperturistas. Esto es... Hay que decir que el propio Deng... el primero, el que decide... Claro, pero es que Deng está en la larga marcha. Deng, que había estudiado en Alemania, igual que... Claro. O sea, estamos hablando de la élite del primer Partido Comunista. Sí. Tiene la legitimidad. Sí. Pero Deng Xiaoping es el que dice vamos a aperturar la economía, vamos pero a... solo es el que manda los economía. Tanques. Pero es el que manda los tanques, es el que decide reprimir con sangre. Estamos hablando quizás de más de 10.000 o 15.000 muertos. Entonces, esta falta de análisis de la importancia, al final es que China ha salido victoriosa y Rusia se ha convertido en un satélite de China y se ha convertido en un segundón, digamos así, a nivel geopolítico. Nosotros, ingenuamente, pensábamos que con la caída del comunismo esto iba a tener consecuencias y, en cambio, al final, la segunda potencia mundial en este momento es China. ¿Cómo lo ven ellos ahí? ¿Cómo viven esta victoria del comunismo tan radical? A ver, la población china, que tiene que sufrir al partido, la paradoja y lo trágico es que están convencidos que la dictadura china funciona. Es terrible lo que digo, ¿no? Sí, muy terrible. Y a nivel de régimen, bueno, están absolutamente convencidos que su modelo es no solo más eficaz que el modelo liberal occidental, sino superior en valores, ¿no? Entonces, y eso se ve un poco con la llegada de Xi Jinping y también como consecuencia de la crisis del 2008, ¿no? En el que ellos se dan cuenta que ahí salen a la superficie algunos de los fallos del sistema capitalista, ¿no? Entonces, China no va a cambiar, o sea, está muy confiada en sus propias fuerzas y respecto a lo que dices de Tiananmen, es un momento clave, efectivamente, ¿no? Porque el aperturista fue Zhao Ziyang, que fue el que acaba peor. Exactamente, sí. Es el que baja a hacerse la foto con los estudiantes, sí, y en el momento en que entran los tanques, lo meten en arresto domiciliario hasta su muerte. Y no lo dejaron enterrar hasta muchos años después, ¿no? Y ahí es donde te das cuenta que no hay ningún incentivo dentro del partido para ser una paloma, ¿vale? Porque, y por eso yo siempre, cuando vivía en China, que había tantos optimistas, tanta gente que pensaba que era inevitable que China iba a ser democrática, si tú mirabas adecuadamente, veías cuáles son las dinámicas dentro del partido, jamás podías llegar a la conclusión que desde dentro se iba a producir un cambio, ¿no? Y bueno, y en toda esa época post-Guerra Fría, en el mundo occidental se vivió una euforia, claro, que es también parte de por qué se les dejó entrar de esa manera en la Organización Mundial del Comercio, y que nos ha traído todos los problemas actuales, ¿no? Maite. Juan Carlos, yo quería preguntarte, bueno,
por partida doble. Acabamos de leer hace 2 días, hace 3, El Confidencial sacaba como una empresa estatal china, CCCC, una constructora que está penalizada en Estados Unidos, se ha introducido, está recibiendo cantidades millonarias, adjudicaciones millonarias del gobierno español, y se ha metido a través de lobistas próximos al PSOE, en este caso Acento, y estamos viendo cómo Zapatero se ha convertido en el gran lobista del régimen chino. Quería preguntarte si es, por lo que tú has analizado en el caso español, ¿qué papel juegan los lobbies? Porque da la impresión que este gobierno, más allá de más que los intereses nacionales, lo que está haciendo son esos viajes de Sánchez a China. ¿Hasta qué punto se deben a lobbies y a las presiones y a los intereses personales de determinados políticos socialistas? O si crees que hay, por el contrario, bueno, pues una política de expansión a China, porque claro, me preocupa, ¿no?, ver cómo estas empresas entran mediante lobbies, y siempre además es el mismo. Y luego el papel de los lobbies aquí chinos en España, y después, brevemente, la Unión Europea. Después de la pandemia vimos nuestra dependencia absoluta en tanto material sanitario como material tecnológico de China. Hubo desabastecimiento terrible en Europa y Europa se comprometió a cambiar eso. ¿Ha cambiado? ¿O seguimos siendo dependientes, Europa, de China a la hora de fabricar productos médicos, tecnológicos, chips? Me acuerdo que había carencias enormes. ¿Somos conscientes? ¿Se ha aplicado en Europa una política para volver a fabricar estos elementos básicos para la supervivencia? A ver, con la primera pregunta, yo sigo lo de China en España un poco tangencialmente, ¿no? Estoy con el foco más en Latinoamérica. Pero veo muchas similitudes, porque China tiene estrategias globales que las implementa a nivel local de forma diferente, ¿no? Yo no creo necesariamente que es el Gates Center, creo que es el otro, ¿no? Que lo hayan promovido ellos. A lo mejor sí, pero es que China es lo que está haciendo. Tiene un programa de captación de las élites locales y la tiene en todos los países. Ellos lo que están haciendo es comprar voluntades de gente influyente, ¿no? Han creado la Universidad Patricio Lumumba, donde creaban los que iban a mandar en esos países, claro. Lo que pasa es que, claro, han llegado muy arriba, ¿no? En otros países ves que, bueno, algún exdiplomático, yo qué sé, gente, periodistas, obviamente, y académicos, pero llegar a expresidentes, hay casos, pero no son tantos, ¿no? Entonces yo creo que muy probablemente eso viene de la parte china, porque China ha entendido que tiene que tener aliados en todos los países. No quiere gente que esté próxima a la gente que toma las decisiones, quiere legitimarse. O sea, hay varias razones por las que lo hace, ¿no? Entonces yo creo que muy probablemente ha sido la propia China la que ha estado activa, ¿no? Si en el otro lado además tienes gente que quiere hacer negocios, pues... Y Huawei, perfecto. que es también Huawei es otra de las... Bueno, Huawei, a ver, la verdad, yo soy una persona muy analógica, sí. Pero cuando yo veo en la misma frase almacenamiento de datos, Ministerio del Interior de España, Huawei y acuerdo, me pongo a temblar, ¿no? Porque es que, primero, Huawei es núcleo duro del régimen chino, del ¿no? ejército. Claro, el fundador tiene origen en el ejército chino. No cotiza en bolsa, por lo tanto, no es transparente, ¿no? O sea, todo el mundo sabe que no es una empresa normal, ¿no? Incluso en términos chinos. Y entonces, claro, yo ver a mi país encamándose con Huawei... Pero literalmente, porque sí. La pareja del ministro Álvarez era vicepresidenta de Huawei. Pero encamarse con Huawei y saliéndonos de lo que todos nuestros socios dicen, ¿no? Que hay que tener mucho cuidado. Pero para mí también la cosa estética. O sea, yo creo que por principio tú no te encamas con una dictadura ni te encamas con una empresa como Huawei.
Sobre el tema de las mascarillas y la China post-COVID, me gustaría saber cómo es la China después del COVID, de la pandemia. Y conectando tu trabajo en la tela de araña con el trabajo sobre las investigaciones en China, también me gustaría saber tu opinión al respecto del mayor proveedor de mascarillas y material sanitario que tuvo España, que es un empresario chino que se ha dado a la fuga. Nadie sabe dónde está, dónde se encuentra. ¿Te ha sorprendido y si tienes alguna información al respecto? La primera, perdona, me has dicho. La China post-COVID, la China después del COVID. Bueno, pues todo empeorando, obviamente, ¿no? O sea, la China más próspera de los 2 últimos siglos es la más autoritaria, ¿no? Quitando quizá la revolución cultural. Y hay mucho descontento, ¿no? A ver, el otro día leía el caso, ahora vuelvo pero el otro día leía el caso de una chica jovencita que se la conoce como la chica de la tinta o algo así, la traducción es, que en el 2018 a las 6 de la mañana grabó con un teléfono cómo le tiraba pintura a la cara de Xi Jinping en un póster, y antes de que acabara el día, esta chica estuvo detenida y estuvo en centros psiquiátricos durante 2 o 3 años. La sacaron, según su padre, una mujer rota, que no hablaba, etcétera. Volvió a hacer otro vídeo y la volvieron a encerrar. Su padre la reclamaba, su padre acabó muriendo en prisión bajo unas condiciones terribles, y desde el año 21 de esta chica no se ha vuelto a saber nada. O sea, es un ejemplo, pero es el día a día. Es cómo funciona ese país. Y luego, hay una cierta resistencia pasiva por parte de los jóvenes chinos, no sé a qué escala, pero esto lo podemos leer. Yo no voy a China, ¿no? Y pierdes un poco de contacto, pero tengo amigos, leo cosas, ¿no? Y lo que hay es una cierta resistencia a ese discurso por parte de los jóvenes de no seguir las directrices de aquello de, bueno, os toca por generación hacer el esfuerzo a favor del sueño chino. Bueno, pues hay una expresión china que se traduce como quedarse tumbado. Entonces, ¿qué hacen? Trabajos muy sencillos, viven con poco, no se casan y no tienen hijos. Eso nos suena un poco, me suena, ¿eh? Vamos, no sé. Sí, pero básicamente... No tendrás nada y serás feliz, pero ahí está, aquí la particularidad es que están desafiando la política china, ¿no? Que no es lo contrario. Una Por resistencia cierto, que la pasiva. fórmula es lo mismo que aquella, la generación de la gran promesa. Que Mercedes Rosúa, que es de las primeras que vivió en China y escribió cuando la Revolución Cultural, era la generación de la gran promesa, que es lo de siempre, el sacrificio de una generación para lo que venga. Pero claro, es ya la tercera generación, y bueno, que siempre nos sacrificamos los mismos y el resultado siempre es malo. Pero antes decías, pero lo malo es que esa dictadura funciona, porque como siempre ha sido una dictadura, y ya son 7 generaciones en dictadura, claro, tienen más cosas. Me choca mucho lo que digas, tienen lo suficiente como para prescindir de algo. Es decir, se acabó la hambruna estructural de China, que ha sido también la base de su gloria, tanta gente pasando hambre o comiendo, lo que sea. Pero claro, yo creo que es la primera vez que es una cosa un poco hippie, es decir, vale, bien, de acuerdo, pero no me llega, no creo en nada. Bien, comeré lo justo, pero no me des la torra, o sea, no me creo tu discurso. Me eres antipático. Es también un desenganche de la idea nacional. La idea nacional de China siempre ha sido imperial. Cuando haces la primera vez que se ve, hay una generación que dice, no, o sea, desertor no, pero no. Y en el contexto chino, eso... Muy gordo. O sea, es que cualquier desafío te vas a la cárcel, ¿no? Yo conocí hace poco en Suiza a una disidente que acabó exiliándose después de 2 o 3 temporadas largas en la cárcel porque se protestó con un folio en blanco, ¿no? Es que pasan esas cosas. Sí. Yo cuando vivía en China siempre me alarmaba porque decía, ¿por qué los temas de derechos humanos no calan? Y cuando vuelves al mundo libre, te das cuenta que aquí eso es abstracto, es un número. Pero cuando estás allí y ves el sufrimiento en la cara, te das cuenta de que es muy grave lo que pasa. Y esto estás al orden del día. Por cualquier cosa te cae todo el peso del régimen encima, ¿no? Y al final es un régimen también muy injusto, porque es un sistema de rasgos mercantilistas o neomercantilistas, donde todo
todo el capital va al Estado y a las élites. Que bolsillos llenos. Claro, pero no necesariamente a la población, ¿no? Entonces, es dramático, tiene lo peor de las dos cosas, lo peor del comunismo y del capitalismo, totalmente. Lo peor. Total. Bueno, a ver, hay preguntas. Hay preguntas, sí. El nuevo orden mundial, en concreto el peso creciente de China, genera preocupación en nuestros oyentes, además a muchos niveles. Vamos a hacer una pausa, Juan Pablo, y a la vuelta a ver si puede solventar las dudas que le van a plantear y transmitirles un poquito de tranquilidad, ¿o no? Sí. Es la mañana. Es radio. Pero vamos allá. Pues hay muchas preguntas para usted, Juan Pablo, sobre el comunismo, sobre la dependencia que tiene Occidente de determinados productos chinos, al hilo de lo que estaban comentando Maite y Rosana. El miedo también a estar siendo espiados, que es una pregunta recurrente en el contestador, o acerca de la situación de determinadas minorías en el país. Pero vamos a empezar por el nuevo orden, en concreto América y el peso que puede tener en el mundo. Me gustaría saber en qué posición queda América en el nuevo orden mundial, porque hasta ahora América estaba un poquito ya denostada y ha adquirido otra vez esa supremacía con la intervención de la paz en Gaza e Israel. ¿Usted cree que Europa, quien maneja Europa, la maneja el islamismo y el comunismo? Son los que estamos viendo en los hilos de todas estas marionetas que nos representan como políticos al pueblo español y a toda Europa. Me gustaría preguntarle si saben lo que está pasando realmente en los campos de concentración en la región de Xinjiang, al que el régimen chino les llama centros de reeducación. ¿Los están reeducando o los están exterminando? ¿Y por qué? Porque son musulmanes. ¿No es el régimen chino aliado de Irán? ¿Cómo piensa él que Occidente puede dejar de ser esclavo del comercio chino? Porque de una forma u otra, políticamente no lo somos, o no del todo, pero a nivel comercial, a nivel industrial, a nivel de fabricación, somos auténticos consumidores esclavizados del comercio asiático. Si piensa que toda esta tecnología que tenemos de móviles, de fabricación, sobre todo China, nos están espiando de alguna manera, ya no solo con lo de TikTok. Es muy curioso porque se mezclan cosas de orden casi metafísico y luego de orden doméstico. Por ejemplo, si tú coges ahora que vienen los Reyes, Made in China, ¿tú compras ese juguete? No. Claro que no. O sea, hay cosas que no se puede tener la evidencia, pero uno tiene el convencimiento de que no debe aproximarse a eso. Y yo, pues, todo lo que tiene que ver con electrónica, etcétera, que viene de China, no quiero ni verlo, ¿no? Eso va a ser un problema con el vehículo eléctrico chino. Fíjate que yo que estoy en contra del vehículo la mayoría eléctrico. de los taxis, por ejemplo, o los Uber que hay en Madrid son coches eléctricos. Pero todo el software es chino. Sí, bueno, y los móviles también, porque tú decías, bueno, es que el iPhone, es que esto está lleno de cosas chinas por dentro. O sea, Claro. Hay 3 comisarios en cada aplicación. En todas partes. A ver, sobre ser esclavos comerciales de China. Bueno, sí, yo creo que con la pandemia es donde finalmente abrimos los ojos y nos dimos cuenta que había sido una mala idea poner en manos de China el control de las cadenas de suministro estratégicas, ¿no? Creo que donde puedan van a tratar de... yo creo que hay por lo menos una desglobalización selectiva, ¿no? Porque ahí aprendimos la lección. Yo creo que China seguirá siendo importante, pero desde luego tardaremos... o sea, eso se puede hacer, según yo lo entiendo, pero tarda muchos años y necesitas hacer grandes inversiones, porque ha habido... la industria ha sido destruida. Empezando por la Alemania. Exactamente. Alemania especialmente. Que es la que ahora tiene el discurso más antichino, de que volver a ser autónomos, volver a recuperar... Pero hay una paradoja con Alemania, porque en esa votación de los aranceles preliminares al eléctrico chino, Alemania estaba entre los 5 que estaban contra, porque tiene un déficit comercial enorme, pero le vende un montón de cosas. Sí. Al contrario que España, que tenemos 37.000 millones de déficit, pero no le vendemos nada, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que las cosas cuando hay que hacerlas, aunque sea duro, hay que hacerlas. O sea, lo que creo que la historia reciente nos demuestra es que no es una buena idea echarse en brazos de China, ¿no? ¿Significa romper las relaciones y el comercio con ellos? No, pero desde luego
no hay empresas con las que no tienes que hacer negocios, en mi opinión, y luego hay que reindustrializar Europa y el mundo occidental de nuevo, ¿no? Volver un poco a la casilla de salida. Te preguntaban sobre el espionaje, supuesto espionaje, la inteligencia china. A ver, si te soy sincero, Rosana, no es un tema que lo haya seguido a fondo, porque ya sabéis que lo del tema chino es infinito, ¿no? Ahora, lo que sí puedo decir es que estamos infiltrados por todas partes. Y esto yo lo veo en los países en los que yo hago investigación, que en los últimos años es fundamentalmente Latinoamérica. Veo todas las señales, ¿no? Y a través de esta estrategia de captación de élites locales, dices, no, es que tienen un departamento que hacen eso. No, es un esfuerzo coral, donde participan los órganos del Estado, miembros del Partido Comunista, y lo más preocupante... Sector negocios. Bueno, negocios desde luego, pero luego toda una serie desde medios de comunicación a universidades, think tanks, todo eso, que en la percepción de sus interlocutores parecen que forman parte de la sociedad civil, si me permitís el término, y que por lo tanto es independiente del régimen. Sí. No, nunca son independientes. El Instituto Confucio, por ejemplo. Que es, digamos, la cara amable del comunismo. Ahí no hay represión, pero manda el partido. Pues yo lo he visto en los últimos 15 años en todas partes, les funciona de maravilla y dicen, bueno, pero ¿qué problema hay con que yo acepte un viaje de esta universidad? Pensando que esa universidad es igual de independiente que la suya. No. Que no funciona así, que es quinta columnismo del partido. Y es un esfuerzo coral, ponen muchos recursos humanos, ponen muchos recursos financieros. También es exótico. Y lo que yo veo en los países de Latinoamérica donde trabajo es que han logrado que todas estas élites que hay de todo tipo y condición, pero son los que dominan, los que monopolizan el discurso sobre China. Sí, en los medios. Entonces, Rosana, de eso al espionaje, hay un caso, lo que pasa es que no lo he seguido, pero esta misma semana hay un caso gordo de espionaje en el Reino Unido, ¿no? Yo no tengo ninguna duda que China hace esas cosas, ¿no? Es que si no lo tendrían como un desdoro. A ver si no vamos a espiar nosotros, siendo los amos del mundo. Bueno, a ver, la famosa estación espacial que tiene China en Neuquén. Sí, ¿no? Que sigue allí. Que sigue allí. Yo fui a verla. Neuquén es Argentina, una zona muy amplia, muy vacía. Y eso fue consecuencia de que Argentina tenía los mercados de crédito internacionales cerrados, y China salió al rescate y le puso eso como condición. Sí, porque es una instalación de doble uso, ¿no? Y en ese viaje me hice otros 500 kilómetros y me fui a Mendoza, donde la agencia europea tiene exactamente la misma instalación, y la llevan, porque lo tienen subcontratada, a 7 ingenieros argentinos. ¿Quién está en la parte china? El ejército chino, porque el programa lunar chino no es civil, es del ejército. De hecho, fue la jefa del Comando Sur de Estados Unidos, fue allí a Neuquén cuando llega Milei. Pues la cosa sigue igual. No va a cambiar nada. Pero por ahí es un ejemplo de que ellos le ven valor a eso y le ven valor no por el programa lunar, sino por todo el espionaje que hay alrededor, ¿no? Bueno, pues tenemos que... este hombre tiene que alimentarse, porque llegan las Navidades. Cuando acabemos aquí, los todos hijos ya súper. creciendo, al súper. Al súper del Corte Inglés, que es donde encontramos la calidad y toda la variedad que nos gusta al hacer la compra. Podemos llevarnos el aceite de oliva virgen extra maestro hojiblanca del nuestro, verdura, fruta, carne, pescado, son estupendos, están siempre fresquísimos, por ejemplo los plátanos de Canarias, y además dan un 25% de regalo por compras superiores a 20 euros en una gran selección de marcas de droguería como Finish, Bib, Vanish, Omino Bianco, Scottex, Foxy y muchísimas más, y luego lo puedes utilizar para compras en droguería posteriores. Y así todos los días, productos de primera calidad y con toda la variedad de marcas en Supercore, Hipercore y Supermercados El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy, Federico? Yo seguir leyendo a este hombre. Tienes que venir más, Juan Pablo, porque si no parece que estamos locos. Y estos tíos que hablan de China, pero es que China es el imperio del centro. Pero es que es la Federico, base. nadie habla de China. Bueno, claro. Yo la última vez que oí en el Congreso Español a alguien afearle algo a China fue a Abascal en la época de la pandemia. Sí, ahora con Orbán ya no sé lo que pensará. Pero es que yo no oigo nada. Es que China es la primera inversora en Hungría. Sí.
Sí, sí. Estamos rodeados. En Budapest los edificios ya tienen los carteles chinos, los bancos y todo. Una cosa que a mí me preocupa muchísimo en la universidad son mis alumnos españoles y europeos completamente fascinados por China, que cuando yo les hablo del sistema de crédito social chino me contestan que eso es propaganda occidental y que están fascinados porque se quieren ir a China y creen en un régimen autoritario. Bueno, lo que pasa es que muy poca gente va al fondo de las cosas. Claro. ¿Sabes? Porque si lo analizas, jamás puedes llegar a esa conclusión. Pero está claro, Juan Pablo, que tienes que venir otro día porque se nos han quedado muchas preguntas pendientes. Por lo menos antes de Navidad. Sí. Bueno, muchísimas gracias. Tenemos a Koldo en el Supremo, así que vamos a hacer... Ha entrado, por fin. Ha entrado todo Koldo, está en el Supremo, así que ahora nos vamos a ir ahí. Esa es la gran incógnita de la física. Ahora iremos a la moral. Es La Mañana de Federico. Es Radio.